Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la presentación del nuevo libro de Ana Lucía Fonseca titulado Detrás del trono, un viaje filosófico por el pecado, el delito y la culpa. Este es un libro sugerente y poderoso del cual se pueden decir, del cual se dirán muchísimas cosas, hoy y otros días también. Para este día se van a encargar de comentar el libro de Ana Lucía dos amigas queridas y admiradas a partes iguales, Yadira Calvo y Alicia Gurdián. Yo soy solo el moderador y se supone que no debería aprovecharme de este lugar, pero lo voy a hacer. Brevemente, a Ana Lucía me une un lazo afectivo y académico de muchos años, por lo menos 33 que yo recuerde. Quiero creer que eso legitima que hoy sea un poquito inoportuno y hable un poquito de más. Este libro que hoy presentamos es para mí un libro especial por varias razones. La primera de ellas, y no la menor, es mi admiración de siempre por la compañera más brillante que tuve nunca en mis estudios, aquí y en otras partes. Mis recuerdos de estudio de filosofía inevitablemente incluyen el talento filosófico, el humor y la fuerza de la personalidad de Ana Lucía Fonseca. Tengo también razones afectivas, puesto que Ana Lucía ha sido una amiga con quien he compartido no solamente clases y trabajos, sino también cientos de fiestas. Cientos de fiestas que hasta donde yo recuerdo nunca estuvieron marcadas por el pecado, por la culpa, y espero que tampoco por el delito, aunque eso yo no lo puedo garantizar. A menudo con profesoras y profesores, en especial con uno de ellos, a esas fiestas unimos muchísimos paseos inolvidables por muchos lugares de este país. Además del estudio y de la amistad, hay otra razón para que este sea un libro especial para mí, y es el hecho de que participé de diferentes maneras y en distintos momentos en su gestación. Así que conozco su historia desde dentro y para mí no es un libro más. Pero quizá la razón fundamental para afirmar que este es un libro especial viene de una intuición. Este texto, desde la filosofía, nos va a permitir comprender mejor este país y nos va a permitir comprenderlo mejor a nosotras mismas, a nosotros mismos. Esto no es poca cosa y por eso yo quería comenzar confesando mi alegría por la existencia y por la presentación de tu libro. Les decía antes que se trata de un libro sugerente, es también un libro poderoso. Es un libro que se bate, que batalla poderosamente contra un tipo de pensamiento perverso, dañino, pernicioso, que es lo que Ana Lucía llama el pensamiento teocrático. Esta forma de pensamiento, que es central en la configuración de tendencias influyentes en nuestro país en estos días, es una poderosa ideología cuya principal fuerza es que confunde lo religioso y lo político. Organizado a partir de la metáfora de un viaje de formación, el libro de Ana Lucía supone una reconstrucción cuidadosa de las artimañas y de las falacias que sostienen el pensamiento teocrático. De modo especial, el texto pone en evidencia y discute la peligrosa confusión del pecado y del delito. Además, analiza las consecuencias perversas que esa confusión puede tener sobre nuestras vidas, sobre nuestras formas de existir y sobre nuestras formas de convivir.
Pero es que además este es un libro que no se queda en el plano teórico o analítico, sino que además tiene una propuesta acerca de lo que Ana Lucía llama una ética civil o una ética sin víctimas. Es decir, frente a sociedades empeñadas en victimizar a sus habitantes, empeñadas en hacer normal la violencia y la victimización, esta ética civil que Ana Lucía propone hace posible otra forma de estar juntas, otra forma de estar juntos, que no esté fundada ya más en la idea aterradora del pecado, ni en el sacrificio, ni en el sacrilegio. Se trata de una ética para ciudadanas y de una ética para ciudadanos, que estén empeñados en construir y organizar sus vidas en común, fuera de ficciones atemorizantes y opresivas. Pues bien, para presentar este libro sugerente y poderoso, contamos con dos catedráticas de universidad, con dos académicas prestigiosas y queridas, como ya les dije, Yadira Calvo y Alicia Gurdián. También de ellas se podría hablar interminablemente como del libro, pero yo sé que ellas prefieren que sea breve, así que las presentaré de manera muy breve. Yadira Calvo es filóloga y ensayista, es autora de una enorme cantidad de libros y de artículos, ha ganado diversos premios nacionales de ensayo. Su obra y su vida fueron reconocidas de manera especial con el otorgamiento en el año 2013 del Premio Magón, el principal reconocimiento cultural que este país otorga a sus ciudadanas y ciudadanos. Con sus muchos libros y con otras armas, Yadira no ha dejado nunca de luchar por los derechos y las vidas de las mujeres, desde algo que yo podría llamar un feminismo ilustrado. Yo no sé si ella está de acuerdo, pero bueno, se me ocurre que su tipo de feminismo es eso, un feminismo que está centrado en el reconocimiento de los derechos de hombres y de mujeres por igual. Alicia Gurdián es una investigadora en educación, tiene un doctorado en Sociología de la Educación Superior de la Universidad de Pensilvania y una maestría en Investigación Educativa de la Universidad de Illinois. Ha sido consultora de numerosas instituciones educativas, ha dirigido numerosas instancias de nuestra universidad. Entre 1993 y 1994 fue la directora del principal órgano político y decisorio de esta universidad, que es el Consejo Universitario, y sus publicaciones, sus libros tienen que ver fundamentalmente con el tema de la educación superior y del currículo. Gracias a Yadira y a Alicia por aceptar presentar este libro, y sin más le damos la palabra a Yadira. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya aquí se adelantó algo de lo que es el libro, pero como yo tengo el texto previamente escrito, aunque incurra un poco en repetición, hay que decirlo. El libro es un viaje, yo diría que herético y llameante, que se interna en los laberintos del pecado y el delito. Pasa por poner en duda la labor de los varones doctos, pasa por cuestionar los dogmas de la fe y las ficciones de la ley. Es por lo tanto un libro que el Concilio de Trento calificaría de sospechoso, cizañoso, pernicioso y propagador de mala doctrina. El viaje por el que nos lleva Ana Lucía se inicia cuando ella apenas había cumplido los 7 años y tenía que hacer la primera comunión. En ese momento nos dice: ya me enfrentaba a una dificultad que sobrepasaba mis entendederas infantiles. Y es que antes debía pasar por un examen de conciencia. El fin del examen era saber cuáles eran sus pecados y confesarlos. Ahí fue cuando, dice la autora, se terminó para mí la edad de la inocencia. Ahora no solo era pecadora, sino que además debía tener conciencia de pecado.
Hoy lo habría tenido más difícil, Ana Lucía. Sí, porque según el Papa Francisco, antes del examen de conciencia hay que escuchar la voz de Dios. Pero escuchar la voz de Dios puede ser peligroso. A la mística francesa Margarita Porete la quemaron por escuchar la voz de Dios. Y cuando otras místicas oían la voz de Dios, los inquisidores sospechaban que debía de ser más bien la voz del diablo. El caso es que en aquellos días previos a la primera comunión comienza Ana Lucía a plantearse algunas preguntas insolentes en relación con el pecado, la culpa, el castigo y la ofensa a Dios. Hay que pensar que aquí nació la filósofa, porque, como afirma Susan Sontag, las únicas respuestas interesantes son las que destruyen las preguntas. Y resulta que hurgando entre los textos autorizados de la fe y de la ley, no es que no hallara respuestas interesantes, es que no halló respuestas del todo. Al menos respuestas que la convencieran, y por eso siguió toda la vida haciéndose preguntas. En aquel momento crucial de la primera comunión, dice ella, temía el castigo y no dejaba de rondarme un pensamiento culposo, cercano al sacrilegio, según creía, sobre la susceptibilidad de Dios, a quien imaginaba como un señor muy quisquilloso, propenso a ofenderse por mis travesuras y mentirillas. Mentiras y travesuras que además quedaban registradas en un libro de haberes y deberes, guardado con celo de comerciante en algún estante del archivo divino. Por suerte, cuando con el tiempo pudo entender la hondura ideológica de aquella noción de pecado, ya no le temía el castigo y se dio a la tarea de conocer la génesis de la doctrina que tanto la había hecho padecer en la infancia. El resultado consta en la primera parte de esta obra, donde cuestiona todo lo cuestionable, que es mucho por no decir todo, sobre los planteamientos teológicos respecto al mal, la voluntad, la gracia, la predestinación y el libre arbitrio. A estos problemas les proporcionan sabor y color un diálogo imaginario entre una escéptica y San Agustín, un verdadero nudo gordiano que Agustín corta, como suele hacerse desde el dogma, con el hacha de la revelación. Agustín se va poniendo incómodo con las preguntas que lo acosan y termina advirtiéndole: lo último que voy a decirte, aunque no creo que lo entenderás, es que la suerte de los elegidos depende de la predestinación divina. Pero esto no implica que la perdición de los réprobos dependa de Dios, pues son ellos los que eligen el mal. Entonces ella, que entendió que esto no hay quien lo entienda, le vuelve a preguntar sin esperanza de respuesta. Los réprobos pueden elegir y eligen el mal, mientras los elegidos no eligen porque están predestinados. Y decide que ante tal círculo argumentativo no hay nada más que hablar. Con el protestantismo no le va mejor, porque está difícil eso de que Dios ha elegido desde el inicio del tiempo a aquellos que verán la salvación. Algo que traducido al lenguaje un poquito menos teológico viene a decir que quien nació para maceta no pasa del corredor. Correcto. Pero, preguntan a Lucía, si ya la suerte está echada, ¿de qué vale la voluntad humana para hacer el bien? Ahí da con los planteamientos de Leibniz en el intento de resolver el asunto, que lo complica más poniendo a Dios a hacer ecuaciones diferenciales para calcular la cantidad mínima de mal que contendría el mundo. Luego Ana se mete por los berenjenales del índice de libros prohibidos, la Inquisición, la Contrarreforma y la mentalidad contrarreformista. Una mentalidad propia de todo pensamiento, cita de ella, que excluye la diferencia, persigue las herejías, asume la doctrina de la única moral y legitima sus juicios en valores absolutos y de acatamiento obligatorio. El resultado de esta mentalidad es que la moral seguirá siendo parte de la doctrina de fe,
confirmada por la revelación divina. Nos la podemos imaginar, la mirada perdida, la mano en la barbilla, las celulitas grises a todo tren en el vano intento de hallar aquí algún asidero para la razón. En su afán de encontrar algún pensamiento coherente, Ana Lucía se lanzó a explorar lo que ella misma llama el subsuelo de dos discursos ilustrados, el de Beccaria y el de Kant, y se encuentran ambos con supuestos sacralizadores acerca del poder fundante. El segundo apela a la santidad del legislador, el primero a la sacralidad de la norma. Beccaria asume que el poder de legislar, juzgar o mandar se ha originado en un acto singular, fundamental y ahistórico, el estable monumento del pacto social, un sucedáneo de la divinidad en el que se encuentra el espíritu de las leyes, que resiste a la fuerza del tiempo y a las pasiones. Según Beccaria, quien juzga recibe este estable monumento como un dogma incuestionable. Incuestionable por ser el resultado de la voluntad de todos los hombres, transmitida al legislador. No obstante, en otro lugar, Beccaria afirma que las leyes, más que de pactos de hombres libres y desapasionados, han sido instrumentos de las pasiones de pocos. Como se ve, parece que volvemos al lugar de donde habíamos salido, y las contradicciones vuelven a asaltar como sapos en tiempos de lluvia. Por si alguien lo notara, Beccaria arguye que no está hablando de cualquier conjunto de leyes, sino de leyes fundamentales cuyo códice le da sentido a todas las demás. Puesto que Ana Lucía coincide con Sor Juana Inés en creer que nunca la razón ha sido injuria, se lanza con una nueva andanada de preguntas insolentes. Pero él, como San Agustín, no hace más que enredarse en los mecates. ¿Qué virtud tiene el legislador que no tiene el juez?, pregunta ella. ¿No está acaso también el legislador a merced de su buena o mala lógica, de su buena o mala digestión y de la violencia de sus pasiones? Beccaria ni se amilana ni se vuelve atrás. Lo resuelve fácil. Explica que no, porque ese legislador del que él habla no es ninguno de carne y hueso, tripas o pasiones, sino una especie de tercer ojo metafísico que traduce con su razón natural la voluntad general soberana en leyes racionales tan claras y sencillas que lo único que queda por hacer es aplicarlas silogísticamente. De este modo, la voluntad soberana del pacto social, traducida por el legislador, legitima las leyes y el castigo. Y así hallamos que el espíritu de las leyes a que se refiere Beccaria tiene algo del Espíritu Santo. Y el pacto social originario en que se funda el espíritu de las leyes, situado en hilo tempore, tiene mucho de cuento de hadas. Además, por lo que sabemos, ese tercer ojo metafísico de Beccaria es el mismo tercer ojo del dios destructor Shiva en el hinduismo. Es Buda, el ojo del mundo, es el ojo de Horus o de Ra, es la mano de Fátima del Islam con el ojo en la mano, y es para el cristianismo el ojo de la providencia, que desde el siglo XVI, inscrito en un triángulo, representa la ubicuidad de la Santísima Trinidad, la omnipresencia divina y su vigilancia constante sobre su creación. Y es también el ojo que todo lo ve, símbolo del gran arquitecto en la masonería. De modo que en alguna instancia, el tercer ojo metafísico de Beccaria nos coloca otra vez dentro de lo que Ana Lucía denomina el pensamiento teocrático. Una interpretación del mundo que no distingue entre cosmovisión religiosa y cosmovisión política, aunque ésta se defina como secular. De hecho, en los tiempos actuales hay personas para quienes el ojo que todo lo ve es el ojo de la CIA. ¿Sí? O el de la vigilancia electrónica de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es más o menos como el ojo de Dios, pero con peores intenciones. La palabra castigo, tan querida y morbosamente acariciada por teólogos y legisladores, aparece intrínsecamente ligada a las lucubraciones de este libro,
Empezó a ortigar a Ana Lucía pocos años antes, después de la conciencia de pecado, cuando la primera comunión. Esta vez fue en una Semana Santa. Eso creo que fue hacia 1970. Posiblemente cree ella que tal vez cursaba el 4º grado, y estrujada de miedo oyó un cierto cuento de boca de un tío de su madre. Se trataba de una versión vernácula de la leyenda del judío errante, a quien el cuentista juraba haber visto cerca de algún cafetal en Santo Domingo de Heredia. El judío se llamaba Catafilo sin esperanza y fue condenado a vagar por las calles del mundo desde hace miles de años, arrastrando un saco lleno de clavos y susurrando: camina, camina, camina. La chiquilla, preguntona como era, preguntó con un hilo de voz: ¿por qué? El tío le explicó porque ese judío no solo había fabricado los clavos con que clavaron a Jesús en la cruz, sino que además se atrevió a empujarlo cuando iba camino al Calvario y a gritarle lo mismo: camina, camina, camina. Jesús lo maldijo diciéndole: yo descansaré, pero tú vagarás errante por el mundo hasta el juicio final. A ella le pareció una condena desproporcionada. ¿Qué culpa tenía el judío de ser hacedor de clavos? Y si lo habían obligado a apurar el paso del que cargaba la cruz. Pero lo más angustiosamente irresoluble, dice ella, era la conciliación de la consabida bondad casi lírica de Jesús con aquel acto vengativo y fuera de medida. Al fin, el judío de los clavos no parecía ser más culpable que San Pedro, por ejemplo, que se había atrevido a negar a su Señor no una, sino 3 veces, y tuvo tiempo para arrepentirse, mientras a Catafilo se le condena inmediatamente sin la oportunidad para reflexionar sobre sus actos. El problema al que me enfrentaba, nos cuenta, era, y sigue siendo, el de la legitimidad del castigo para que la violencia ejercida por la pena sea aceptable. Y fue así como, una vez recorridos los trillos en el bosque ideológico y teológico de la definición del pecado y sus consecuencias, se internó en los terrenos de la filosofía del derecho, con una nueva pregunta: ¿cómo se justifica el castigo? Y quien habla de castigo, ¿habla de delito o habla de pecado, según desde donde se hable? Y para la visión dualista que a juicio de Ana Lucía heredó Platón al cristianismo, no nos hemos desprendido de la idea de que el pecado es el cuerpo, y el cuerpo es una bestia a la que hay que domar con ayunos, purgas o cilicios. Hoy asumimos que ya no se usan cilicios, pero todavía parece que hay que evitar la tentación del goce del alimento y del sexo. Ni gula ni lujuria, dice ella, porque en este imaginario patológico, comer o coger resultan actos antiestéticos e inmorales. En la 4ª y última parte de este viaje, a través de las razones de la sinrazón, se pregona la necesidad de una ética civil o una ética sin víctimas, sin sacrilegios, sin sacrificios. Y ya estamos viendo a los familiares del Santo Oficio, o por mejor decir soplones, llevándole el cuento a San Agustín allí donde esté, si es que está, y oímos que la llama réproba. Y luego le lleva el cuento a Santo Tomás, que con las manos en la cabeza la acusa de hereje y pertinaz. Y al Papa Gregorio IX, que le quiere echar encima a los dominicos. Y ya vemos el humo y las llamas de lo que inventó el Concilio de Trento y aprobó Pío IV con la ayuda de Dios. Y por no dejar de ver, ya vemos a Ana Lucía condenada cuando menos a caminar por Santo Domingo con su saco de preguntas, como Catafilo sin esperanza. A menos, claro, que cumpla con su examen de conciencia, dolor de los pecados y propósito de enmienda. Siempre, por supuesto, que Dios la haya elegido desde el inicio del tiempo para la salvación, porque si no es así, ni así.
va a ser tal vez un poquito diferente. Te felicito porque realmente diste en el clavo. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a Ana por el libro que nos entrega hoy y también agradecerle por hacerme partícipe de su presentación esta noche. Detrás del trono, un viaje filosófico por el pecado, el delito y la culpa, es una estupenda obra. Es un libro que invita y provoca, un libro transgresor, sobre todo una sociedad de doble moral como la nuestra. Además, como bien lo señaló Alexander Jiménez en la presentación, este libro revela uno de los modos deseables de ejercitar el oficio de la filosofía en un país como Costa Rica. Compartiré con ustedes mi acercamiento y diálogo con el texto. Ana Lucía nos invita a compartir con ella su viaje. Su mapa de viaje está integrado por 4 rutas. La primera de ellas, el pecado, una ofensa de Dios. Segundo, delito, las tablas de la ley. Tercero, el cuerpo tutelado. Y el cuarto, la cuarta ruta, hacia una moral sin pecado. Nos advierte que se internó una trama religiosa caracterizada por la confusión entre el pecado y el delito. Viajó, como ella bien lo señala, por los meollos ideológicos expresados en el pensamiento teocrático, ideología que confunde los órdenes de lo religioso y lo político. Esto la llevó a cuestionar sus creencias e incredulidades, razones por las cuales experimentó una confrontación filosófica con su propia vida y la sociedad en donde vivimos todos. Me pregunto por qué es peligrosa la confusión del pecado y el delito. ¿Qué la motivó a cuestionarse sus creencias e incredulidades? ¿Por qué esa confrontación filosófica? Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Hago un paréntesis para subrayar que es un libro que hay que leer con calma y haciendo notas al margen. Es un libro que invita a revisar conceptos y a aprender otros nuevos. Un consejo válido para quien, como yo, somos legas en la materia, es hacer una especie de bitácora o diario. Esta práctica nos ayudará en nuestro viaje personal, que no dudo emprenderemos prácticamente desde el inicio de su lectura, pues la introspección se impone desde el comienzo. Ana nos hace tomar conciencia de la evolución del concepto pecado desde su etimología hasta la amalgama doctrinal pecado-culpa, pasando por el discurso legitimador del castigo, por las disposiciones contra los herejes del Manual de Inquisidores, por las estrategias de la Contrarreforma y su expresión en el Concilio de Trento. Muy importante señalar que el propósito de este recorrido teológico y jurídico, como ella lo señala, es llegar a la raíz religiosa que sostiene el discurso del poder. El recurso a la potestad divina cambia solo aparentemente de registro cuando se invoca la potestad secular, pero el poder de juzgar y castigar sigue articulándose sobre la misma confusión. La trama religiosa del poder se evidencia también en los discursos del control social sobre la sexualidad y con mayor énfasis en los que legitiman el tutelaje del cuerpo femenino, apelando constantemente al amparo de la única moral. Ruta de la tercera parte del viaje. De esta tercera ruta, el cuerpo tutelado se parte lógicamente hacia la cuarta ruta, hacia una moral sin pecado, donde Ana nos propone una ética civil o ética sin víctimas, sin sacrilegios ni sacrificios, que asuma un planteamiento laico en relación con los valores y que sea capaz de fundamentar una moral sin pecado. Se trata de una ética para ciudadanas y ciudadanos empeñados en organizar sus vidas en común fuera de ficciones atemorizantes y opresivas. Considero que es importante, es primordial tener presente que la discriminación en su forma de jerarquización basada en las diferencias biológicas de los seres humanos tiene múltiples facetas: racismo, discriminación de género,
de personas con necesidades especiales, de enfermos, de minorías sexuales, de niños y adolescentes y de las personas mayores, entre otros. Todos esos modos de discriminación tienen formas inorgánicas, orgánicas y oficiales. Las inorgánicas son las que se manifiestan sin discursos y sin instituciones que las sustenten. Las orgánicas aparecen cuando las instituciones o partidos políticos, por ejemplo, asumen los discursos que las sustentan. Las orgánicas aparecen, y por último, las formas oficiales, que son las asumidas como políticas de Estado. En consecuencia, la sociedad jerarquizada no es solo machista, no es solo racista, no es solo xenófoba, no es solo homofóbica, sino que es todo eso junto. La discriminación biológica se sacralizó con el surgimiento del poder punitivo en su forma actual, con el saber manipulado y con la consiguiente jerarquización patriarcal de la sociedad. La sociedad cambia la piel en su avance, pero el poder es el mismo y mantiene su sustancia. Por ello, la urgencia de un Estado verdaderamente laico, que no sea ni antirreligioso ni confesional, pero tampoco neutral, a la hora de defender la diversidad cultural, étnica, política, religiosa, sexual, es decir, la diversidad humana, no en el plano de las esencias, sino en las de las realidades sociales particulares, donde los sacrificios impuestos por la moral única, por la moral de la única moral, ha cobrado tantas vidas. No obstante, ¿cómo comprender aquello por lo que no preguntamos? Por ello deseo compartir con ustedes algunas de las preguntas que me planteé para acercarme y dialogar con el texto. Busqué en mi mochila de viaje y de ellas surgieron primero preguntas y después algunos recursos, a saber, ¿cómo asumir el reto de posicionarme ante el pecado, el delito y la culpa desde mi propia identidad y experiencia? ¿Cuál será el propósito de mi viaje? ¿Qué debo cargar en mi mochila para emprender o comprender lo que me encuentre en ese viaje? ¿Cuál será mi mapa de viaje? ¿Qué ruta o rutas seguiré? ¿Seguiré las que Ana siguió? ¿Dónde, por qué y para qué me detendré a profundizar y reflexionar? ¿Qué es el pensamiento teocrático? Y si el pensamiento teocrático confunde los órdenes de lo religioso y lo político, ¿en cuáles de mis vivencias personales se han manifestado las artimañas y falacias que sostienen dicho pensamiento? ¿Cuáles han sido las consecuencias de este pensamiento sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestra subjetividad y nuestras formas de convivencia? Es más, ¿cuáles sobre mi cuerpo, mi sexualidad, mi subjetividad y mi forma de convivir? ¿Por qué confundimos pecado y delito? ¿Cuáles son las consecuencias de esta confusión en nuestra vida? Hurgo en mi mochila de viaje buscando un recurso que tengo muy bien resguardado y que necesito para continuar mi proceso reflexivo. Me pregunté e invito a que se cuestione sobre 3 aspectos que considero fundamentales si realmente pretendemos asumir una posición ante lo planteado por Ana Lucía y sobre todo si hemos decidido emprender nuestro viaje. Primera de ellas, ¿cómo nos constituimos como sujetos de nuestro propio conocimiento? Segunda, ¿cómo nos constituimos en sujetos que ejercemos o nos sometemos a las relaciones de poder? Tercera, ¿cómo nos construimos como sujetos morales de nuestras propias acciones? Tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué recurro a la ontología histórica de nosotros mismos propuesta por Foucault? Porque a mí me ayuda a pensar, a reflexionar, a hacerme, considero yo, o hacernos esas 3 preguntas, implica hacernos una crítica sobre lo que decimos, pensamos y hacemos. Me ayuda a reflexionar sobre las complejas interacciones entre conocimiento, política y ética. Y subjetivamente promueve mi transformación personal, política o la afianza.
Pero para continuar, preciso de otro recurso también guardado en algún compartimento de mi mochila. Es urgente aclararme qué entiendo por sujeto moral. Busco, leo y concluyo que este es un concepto muy relativo, pues la moral cambia con el tiempo. La moral es una serie de normas que nos permiten vivir en una comunidad para tener más posibilidades de supervivencia. Todos los animales de manada tienen algún tipo de moral que regula sus relaciones. Más aún, lo que está bien y mal no es innato al ser humano. Cambia con las épocas y las sociedades. En síntesis, lo que llamamos moral es una táctica de supervivencia. Sola, yo no importo nada. Me veo forzada a vivir, a convivir en sociedad. Retomo el mapa de viaje de Ana Lucía y en el epígrafe de la tercera ruta que se refiere al cuerpo tutelado, José Antonio Marina y María de la Válgoma señalan que en la discriminación de la mujer funcionaron dos mitos legitimadores. Primero, la mujer es peligrosa. Segundo, la mujer es mentalmente inferior. Ambos recomendaban el mismo remedio: controlarlas, tutelarlas y atarlas en corto. Ana Lucía en la página 115 ahonda diciendo que el valor del cuerpo femenino debe ser tutelado, y si la sexualidad humana, tanto de hombres como mujeres, nunca ha escapado al control social, es la autonomía del cuerpo femenino la que más se ha restringido, y hasta anulado mediante el discurso inapelable de la única moral. Pregunto, ¿cuál es nuestra posición al respecto? ¿Cuál ha sido nuestra vivencia, nuestra experiencia? Continúa diciendo que el tutelaje haya sido ejercido sobre las mujeres solo por el hecho de ser mujeres obedece a motivos de índole económica, con su consecuente legitimación ideológica. ¿Pero por qué? Muy simple. Porque la perversión se da precisamente cuando, a partir del innegable valor biológico social del cuerpo femenino, se tejen las redes ideológicas donde mueren su autonomía y privacidad. El cuerpo femenino es enajenado porque resulta excesivamente valioso y su valor es tasado ideológicamente a favor del usufructo ajeno. ¿Cuáles han sido las implicaciones sociales y jurídicas de esto? ¿Cuáles han sido las implicaciones en las políticas públicas vigentes en nuestro país? ¿Cuáles son las implicaciones en medio de un escenario mundial de desorden geopolítico internacional, de desorden económico-político, de desorden ético y normativo? Más aún, de acuerdo con Rosa Cobos, estamos asistiendo a la quiebra de las dos grandes realidades sociales entre las cuales las mujeres a lo largo de la modernidad hemos transitado, que son el contrato social y el contrato sexual. ¿Cómo prever las futuras consecuencias si el valor del cuerpo femenino debe ser tutelado y si la sexualidad humana, tanto de hombres como mujeres, nunca ha escapado al control social? Aparece en su viaje otro actor que ha pesado sobre nuestras vidas, la conciencia moral, y nada mejor que leer el testimonio de Ana Lucía relacionado con una voz interior, un gusano que nos muerde y remuerde por dentro cuando nos portamos mal. Nos dice: en ese entonces me sorprendió mucho la forma en que la gente, haciendo mención a su anterior publicación, el libro Del cielo a la tierra, dice: entonces me sorprendió mucho la forma en que la gente salía de apuros hablándome de la conciencia moral. Es una voz interior, un gusano que nos muerde y remuerde por dentro cuando nos portamos mal. Este imaginario religioso con el que me criaron se me complicó todavía más cuando en la escuela recibí las primeras lecciones sobre los sistemas que componían el cuerpo humano. Yo veía unas láminas que representaban los sistemas óseo, muscular, circulatorio, y por más que busqué, no encontraba ese interior donde una vocecita o un gusano podía alojarse. Pero ¿qué era ese interior? ¿De qué me hablaban cuando me decían que era importante un buen examen de conciencia?
Todo parecía indicar que yo debía convertirme en la jueza y parte de mis acciones, hacer el bien y estar alerta para no hacer el mal, porque si obraba mal no había escapatoria del juicio de la conciencia y del consabido remordimiento. De aquí la imagen del gusano. Obviamente esto implicaba que yo no solo tenía que comprender mis acciones, sino enjuiciarlas de acuerdo con ciertas normas obligatorias. ¿Y de dónde provenía este doble trabajo de comprender y enjuiciar las acciones? ¿Cuál era su origen? Lo único que pude colegir entonces era que ese sentimiento culposo estaba ligado a un librito aprobado por el mismo Dios, con el que se me instruía acerca de lo que tenía que creer y hacer. Tanto que conforme lo iba estudiando aparecían nuevas posibilidades para el remordimiento. ¿Cuánto de la conciencia de la infancia se habría perdido en las páginas de un catecismo? Pero al pueblo en el que crecí llegó un día de tantos una familia protestante, y sin saber muy bien contra qué protestaban, trabé amistad con la hija de mi misma edad. Mucha fue mi sorpresa cuando la niña me contaba sobre la fe de su familia y las ceremonias a las que asistía, porque empecé a darme cuenta de que algunos de mis remordimientos no tenían ningún sentido para ella, ni algunos de los de ella para mí. ¿Cómo era posible que dos niñas escucharan la voz de Dios? Así le llamaban también a la conciencia, de una manera a veces tan diferente. Claro, en ese momento no pude salir de mi perplejidad, y menos todavía cuando desde el púlpito el cura calificó de error perpetuo toda protesta contra la única religión verdadera. ¿No era acaso verdadera la religión de mi amiga protestante? Sin darme cuenta estaba frente al problema de la relatividad de la moral religiosa y de eso que llamamos conciencia moral. Me pregunto, ¿cuán familiar es esta vivencia para nosotros, para nosotras? ¿Cuántos no llegamos a confesarnos preguntándoles si X cosa era o no era pecado? ¿Cuántos comparamos nuestra lista de pecados con el propósito de validar dicha lista o encontrar nuevos pecados? ¿Cuánta ansiedad nos generó hacer el famoso examen de conciencia? ¿Cuántas veces planeamos robarle a Dios el cuaderno donde llevaba el inventario de los pecados de la humanidad para arrancar la o las páginas nuestras? ¿Cuántos complejos de culpa se nos enquistaron y aún nos acompañan, y hasta cuándo nos acompañarán en nuestra vida? Válido cuestionarse si el poder hunde sus raíces en la religión o las religiones hunden sus raíces en el poder, o ambas cosas. Finalizo invitándoles a preguntarse, a todos y a cada uno, ¿cómo es posible posicionarse ante el pecado, el delito y la culpa si no nos preguntamos sobre nosotros mismos? Y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo podemos transformarnos individualmente para impulsar la transformación colectiva? Gracias, Ana Lucía, por tu ejercicio de la filosofía plasmado en tan excelente libro. Gracias por compartir tu viaje y gracias por invitarnos, provocarnos implícitamente a asumir una posición ante el poder instalado detrás del trono. Gracias. Buenas noches. Esto ya es complejo de profesora, no puedo sentarme a hablar. Narcisista, por supuesto. Lo malo de tener un amigo y dos amigas tan brillantes es que le dejan poco a una que decir.
Sin embargo, me voy a atrever. Al fin y al cabo, yo escribí el libro, ¿verdad? Entonces voy a decir algunas cosas que a lo mejor les va a sonar a lo que ya han dicho y algunas que tal vez se han quedado por ahí. No se los voy a contar porque espero que lo lean. Voy a empezar por acá. Si por aquí hay estudiantes míos de otras épocas y de épocas un poco más recientes, se acordarán que también en un tono irreverente suelo decir que cuando una persona que se ha dedicado a la filosofía, ¿verdad, Gaby? Le preguntan esa pregunta que uno no quiere oír, Wilmer, ¿verdad? Usted que está estudiando filosofía, ¿qué es filosofía? Y entonces ahí empiezan los problemas. Luego me di cuenta que no era tan problemático. ¿Vivi? Es que estoy viendo mis estudiantes queridos y queridas. Tal vez no era tan problemático cuando una ya después de mucho transitar, se da cuenta de que la dificultad para decir qué es la filosofía es porque al decirlo, David, uno hace un striptease, ¿verdad? Es un striptease académico, por supuesto, no se lo tomen literalmente, porque decir qué es filosofía es decir cuál es mi compromiso con el pensamiento o cuál es mi falta de compromiso con el pensamiento, es decir, dónde me sitúo. Entonces, por eso cuando uno abre un texto de filosofía y trata de encontrar la definición de filosofía, lo que se va a encontrar es un striptease de la autora o del autor que escribe el libro. Bueno, mi texto, aunque no es una introducción a la filosofía, es un mapa donde también tengo que hacer un striptease personal que tiene que ver con creencias y descreencias, como ya han señalado Alicia y Yadira. Es muy doloroso, creo que lo hemos experimentado todos y todas, desprenderse de ciertas creencias. Es doloroso cuando además han estado afincadas desde la infancia y además ese afincamiento lo han contribuido a hacerlo personas queridas, a las que también les sucedió lo mismo. Mi mamá, mi papá, la escuela, mi maestra, en fin. Entonces, por eso, hablo ahí, haciendo ese recorrido que es ese striptease del pensamiento, afirmo y tomo la idea de un viaje, porque es un viaje. Es un viaje que al principio empezó con unos mapas, un mapa de los que nos enseñaban a hacer en la escuela, que era como un mapa político donde uno solo pintaba con diferentes colores las diferentes provincias. Pero se me fue complicando tremendamente cuando me di cuenta de que en esos colores y en esas provincias había montañas, ríos, hondonadas, abismos, selvas intrincadas. Y entonces fui llenando el mapa con anotaciones. Ya a mi edad y con mi experiencia de más de 25 años de clases, entonces pude ir poniendo muchas notas al margen. Y esas notas al margen de ese mapa resultaron ser mi propia cara, como diría Borges en uno de sus poemas, La Suma. Mi propia cara revelada en ese viaje. Por eso es un viaje personal. Y ustedes me dejaron, estas queridas amigas, sin contarles, porque ya lo hicieron, las anécdotas de mi primer examen de conciencia, y esa cosa de qué es la conciencia moral. Si hay alguien de psicología, me imagino que sí, o habrá estudiado al respecto. Esto de asociarlo con un gusano no es para nada arbitrario, tiene una razón de ser profunda, ¿verdad? Dejémoslo ahí, puntos suspensivos. De mi perplejidad y mi susto cuando oí a mi tío abuelo, un hombre un poco tenebroso, contar la leyenda del judío errante, la leyenda de la que ya les habló Yadira, o mi encuentro por primera vez en un pueblo como el mío, hijo de la Contrarreforma tardía, ¿verdad, Carmen? Santo Domingo de Heredia,
una única familia protestante en mi pueblo contrarreformista, y la amistad que yo tuve con esa niña. Bueno, esto también está en el mapa, eso fue, puse allí las anotaciones del caso que ustedes van a saber leer, y yo espero que también compadecerme y compadecerse, porque el libro, el recorrido, el viaje, tiene que ver con los dos sentidos de la palabra pena. Es el viaje que empezó en mi infancia, es el viaje de una niña de 6, 7 años que le entristecían esas formas de, por supuesto se los estoy diciendo ahora con mis palabras, no las palabras de esa niña, pero sí le entristecían esa forma en que me tutelaban la vida y me tutelaban mi imaginación y me tutelaban las dudas. Esa niña pues creció, se hizo vieja, ha acumulado experiencia y ahora puede volverse hacia esas no solo anécdotas, esas vivencias que creo que todos y todas por una u otra razón hemos pasado, y más que a lo mejor ustedes me van a contar alguna vez. Por eso les digo que es esa niña que fui y que de alguna manera sigo siendo en algún rincón, no el de la conciencia moral, merece compasión como la merecemos todos. La compasión de haber crecido ocultando muchas veces las dudas, acallando la imaginación, y eso es en el sentido, del primer sentido que les decía de la palabra pena, es tristeza, es una nostalgia de algo que pudo ser y no se desarrolló, no fue, y que después unas duras penas retoma. Pero también en el otro sentido de la palabra pena, pena como castigo. ¿Quién no ha sufrido un castigo alguna vez? Y no vamos a hablar si merecido o inmerecido, pero los castigos contra la imaginación, los castigos contra las dudas siempre son inmerecidos por quien usa la imaginación o tiene dudas. Por eso entonces hablo de ese viaje. Es mi viaje, pero de alguna manera también el de todos y todas. Si me hacen el honor ustedes de leer el texto, yo espero que me acompañen en algunos de los vericuetos del camino, no solo en relación con ese enfrentamiento a la noción de pecado. ¿Quién no se ha enfrentado más o menos a ese imaginario, a ese constructo perverso? Sino además, voy a aprovechar lo que Alicia decía de la segunda parte del viaje, a la confusión de ese orden sacral en relación con el delito, la confusión de lo teológico, de lo religioso, con lo jurídico. Y por supuesto el tercer capítulo, ese ya, ahí no solo habla la niña que fue, habla la mujer que soy, acerca del tutelaje que la sociedad, que la sociedad fuerza al cuerpo femenino. Ese tutelaje perverso que nadie discute que hay momentos en que todas y todos tenemos que ser tutelados. Una niña o un niño pequeño tiene que ser tutelado. Una persona con una fuerte discapacidad tendrá que ser tutelada. Un enfermo crónico, agónico, pues de alguna manera tiene que ser tutelado. Pero las mujeres, ¿por qué? Porque hay una tutela del cuerpo femenino de un peso tan flagrante, tan perverso. Esa es una parte de ese tercer viaje, de la tercera parte más bien del viaje, hasta la cuarta, donde, bueno, algo hay que proponer. Y lo que propongo son unos puntos suspensivos para el viaje, porque yo lo sigo, yo sigo ese viaje y sigo anotando y además llenando de borrones también lo que escribo. A ratos me hago unas concesiones que no debe ser,
o le hago concesiones a algún filósofo o alguna filósofa que después me arrepiento. Entonces está lleno de borrones, pero no importa. Yo les invito con todo el cariño para mis queridísimas amigas, mis queridísimos amigos aquí, me precio de decir que son ustedes mis amigas, mis amigos del corazón. Veo caras que sé que se alegran por mí, es maravilloso, son mis amigos de la universidad, de mi pueblo, de la vida, de mi partido político. Ahí está. Así que una invitación a que compadezcan a esta niña, pero que también se gocen por llenar de anotaciones ese mapa y descubrir su propio rostro. Y nada más. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gusta cantar, no lo voy a hacer ahora, pero si alguna vez estamos en una fiesta, apláudanme así, porque vieran que eso estimula mucho. Ahora hay un vino ahí, tal vez después del vino canta. Yo la conozco. Bueno, queremos tomar unos cuantos minutos para escuchar comentarios, preguntas. ¿Vivi? Bueno, muy buenas noches. Yo me voy a dar la atribución de hablar desde varios lugares. Primero que todo como ex estudiante de Ana Lucía, también como colega de Ana Lucía en actualidad, pero la parte más importante es como amiga, porque así es como te considero. Y también como filósofa, porque me parece que nos has lanzado una pelota, Anita, una cosa tan estimulante de escuchar, y principalmente en el ámbito académico en el que estamos, un texto, por supuesto lo digo sin haberlo leído, pero con lo que he escuchado el día de hoy, me parece que evidencia la nueva academia, lo que tenemos que hacer los y las académicas de hoy, principalmente por el reto de autoconstituirnos como nuevas subjetividades. Y eso yo siempre te lo voy a agradecer, Ana Lucía, porque me lo enseñaste desde los primeros momentos, hace muchos años como estudiante, porque intento también llevar eso a los estudiantes que comparten las aulas con nosotras hoy en día. Y te voy a tomar la palabra de hacer esas anotaciones al margen, porque me parece que es un gran reto. Y bueno, a partir de lo que hemos escuchado hoy, creo que no está de más hacerte un agradecimiento, creo que en nombre de todos los que fuimos tus estudiantes en algún momento, de que eso que nos has presentado en ese libro lo has hecho a lo largo de la carrera y nos estimulás a ser retadores y retadoras con respecto al sistema político, al sistema social y también al sistema académico. Creo que si pudiéramos tener más presentaciones de libros como este, haríamos una academia mucho más gozosa y mucho más aportadora para la sociedad. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches a todos y todas. Yo no soy filósofa ni académica, soy domingueña. Entonces, y conozco a Ana desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que éramos niñas. Y yo hoy lo que quiero decirte, Ana, que bueno, aquí llevo el libro, lo voy a leer pasito a pasito, así como nos lo han recomendado.
pero estoy segura que no solo me va a generar compasión por esa historia de niña, joven, mujer domingueña, sino que me voy a sentir profundamente orgullosa, como me he sentido, estoy emocionada, profundamente emocionada. ¿Qué tenemos? 1 hora tal vez de estar acá, ¿verdad? Y me va a emocionar mucho, y yo estoy segura que a todas, principalmente a las mujeres y a los hombres que viven una masculinidad diferente, nos va a generar un reconocimiento a tu valentía, porque vos representás, Ana, la valentía de muchas mujeres que hemos vivido esas historias, ¿verdad? Tal vez no con los recursos filosóficos de análisis tan profundo como lo has podido hacer, pero que nos homologa la valentía de quitarnos esa basura, ¿verdad? Eso que no nos hace felices, eso que nos ha impedido vivir con libertad, con dignidad, con autonomía, con respeto a nuestros derechos como mujeres. Yo te prometo que voy a hacer mi ruta, que voy a hacer mi mapa, voy a ver si hay algunos puntos en común, estoy totalmente segura, ¿verdad? Mi primer pecado fue cuando en Santo Domingo, compañeras y compañeros del MAS y otras personas que hoy nos acompañan, cuando se eliminó el cafetal, donde hoy está construido el colegio Samagú, el colegio Santa María de Guadalupe. Bueno, yo también era una chiquita y andaba por ahí, y encontré unos vasitos donde las primeras estudiantes, porque en ese momento era un colegio de mujeres, habían colocado unas semillitas, y a mí se me ocurrió sacar la semillita que había germinado, y cuando a mí me pidieron que me confesara, fue el gran análisis. ¿Qué digo? A mí lo que se me ocurrió decir era que había sacado las semillitas. Ese fue el gran pecado, ¿verdad? A partir de eso yo creo que el libro nos va a enseñar muchísimo también para mirarnos hacia adentro, reconocer también ese potencial que tenemos las mujeres, y repito, los hombres comprometidos con vivir un nuevo tipo de masculinidad, para poder hacer este viaje por el planeta más liviano y no tan cargado de tanta culpa y tanto dolor. Muchas gracias, Ana, te queremos mucho. Bueno, muy bien, lo vamos a dejar aquí. Hay un brindis a la salida, ahí están los libros también, les invitamos a conseguirlo, a comprarlo, sí, más. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí acompañando a Ana Lucía, al libro. Muchísimas gracias a Yadira y Alicia por sus presentaciones brillantes. Y bueno, a celebrar, carajo. Perdón, una notita más. Yo, aunque lo voy a decir de último, no es eso lo menos importante. Yo quiero hacer un reconocimiento a la editorial Arlequín, que hizo un trabajo maravilloso de edición, que lo hicieron en un tiempo récord. Yo no se lo creía a Alex cuando me dijo: este libro va a estar en noviembre. Y yo dije, bueno, está bien, no creo, pero bueno, cuando estuvo en noviembre, mis amigos, mis amigas que me habían, mira, no me lo puedo creer, pero ahí está el libro, mira, y bueno, ahí está. Entonces, un reconocimiento a Alex y a toda la gente de Arlequín, que tan diligentemente y tan respetuosamente han editado este texto, que además, pues ustedes vieron, y quiero hacer también un reconocimiento, la portada es de un maestro chileno, ya no está entre nosotros, es José Venturelli Eade. Esta portada, bueno, este es un detalle de una litografía que vi hace muchos años
en la casa de mi amigo Roberto Fuster, porque se la habían regalado a él y a su esposa. Y yo la vi, y sin que este libro estuviera escrito todavía, andaba en el viaje todavía, como dice Alicia, preparando la mochila, lo vi y dije, este tiene que ser la portada. A Roberto y a Marcia, que tan generosamente me permitieron usar una imagen de la litografía, por supuesto a la Fundación José Venturelli, que me dio el permiso, y tengo que decirlo porque estas cosas ya casi no son usuales. Simplemente me pidieron a cambio 2 libros, que les enviaré, por supuesto. Muchas gracias.